glucosa. Esa glucosa podía venir de 3 vías diferentes, que es lo que sigue después cuando dice las rutas alimentadoras de la glicólisis, es quién alimenta la glicólisis. ¿Quién la alimenta? Esas 3 vías. Los monosacáridos, los disacáridos y el glucógeno o el almidón como polisacárido. ¿Estamos de acuerdo?Nosotros hemos visto la glicólisis, que se daba en 10 pasos con 10 reacciones. Hemos partido de una glucosa y hemos llegado a 2 piruvatos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tenemos que ver qué es lo que hace ese piruvato. ¿A dónde va? Habíamos visto nosotros en el cuadrito, pero no lo hemos hecho en fórmula. Ya lo vamos a hacer. Y le voy a explicar qué pasa. En este cuadrito, ¿me podés grabar o no, Martín? Sí, ya está puesto. Bueno. En este cuadrito habíamos visto que el piruvato podía seguir un camino anaeróbico o uno aeróbico. ¿Estamos de acuerdo? Anaeróbico es sin oxígeno, aeróbico es con oxígeno. Dentro del anaeróbico tenemos las dos fermentaciones, que son las que vamos a ver ahora, la fermentación alcohólica y la láctica, que ya hemos hablado, que la láctica que era cuando el músculo está en actividad, no ahora que estamos sentados, pero si salimos a andar en bici, si salimos a caminar, a correr, ¿qué pasa? El músculo empieza a gastar energía, ¿está? Si gasta energía, consume glucosa, ¿estamos? ¿Qué pasa? El piruvato que está en el músculo se transforma en lactato, ¿está? Y ese lactato es el que cuando volvemos a la casa, nos bañamos, nos relajamos, y nos empieza a doler los músculos, es por la acumulación de lactato en el músculo, ¿estamos de acuerdo? Y la alcohólica es cuando en vez de obtener lactato, obtenemos un alcohol, el etanol. ¿Se acuerdan? El CH3CH2OH. Y la vía aeróbica es la del oxígeno, ¿está? Ya la hacemos a las reacciones, la del oxígeno, ¿está? Con oxígeno. ¿A dónde me voy a ir con el oxígeno, con el piruvato y con oxígeno? Al ciclo de Krebs, al ciclo de los cítrico que llaman o el tricarboxílico. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo cuando le den cualquiera de los 3 nombres. Y de ahí todo lo que se obtiene, ¿a dónde va? A la respiración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces veamos eso. Ahora veamos los destinos, se llaman destinos del piruvato. Ahí tienen otro cuadrito de vuelta. De glucosa llego a piruvato. Y de ahí están las 2 vías, mediante 10 reacciones. ¿Estamos de acuerdo? Esto como la clase pasada. Esta Matías. El otro Mati. Hola Mati. Y este está en clase, ¿cierto? Que no me lo contestó. Está en clase de inglés. Bueno, entonces, las condiciones anaeróbicas son las que acabo de explicar y las aeróbicas es la que llegamos a la respiración. Este es el otro cuadrito que habla de los destinos, ya directamente del piruvato. Entonces, veamos los destinos. Dígame si te ve bien ahí. ¿Ven bien ahí, por favor? Tienen que ponerlo a la rotación de la pantalla. Sí, en el teléfono, sí. Es que sabes que le saco porque cuando estoy... Sí, se da vuelta y en el bol. Me enfermo, te juro, me idiotizo. Así que cuando durante el tiempo que no estoy dando clase, lo saco. Espera un segundo que lo pongo ahora. Ahí. ¿Cómo ven ahí? Me ven desastre cuando no... No, está apagada la cámara. No, que estamos bien. No, es que se me salió. Ahí. No, si el wifi de la casa anda bien ahora. El problema que tengo es con el otro. Bueno, entonces... No te veo, Abel. No te veo, ahí está. Sí, se ve. Destinos del piruvato. O sea que el piruvato, ¿de dónde viene? De la glicólisis. ¿Estamos de acuerdo? De la glicólisis. Pongamos, ¿qué era el piruvato? ¿En qué? ¿Qué función orgánica tiene? Con ácido. Cetón. Ácido, porque era como me ha dicho el otro día Matías, acuérdate. Ácido pirúvico o piruvato. ¿Ya sabrá? Bueno.
Tiene una acetona también, Mati, pero entre el ácido carboxílico y la acetona tiene mayor importancia el ácido, entonces se lo nombra como ácido, Mati. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Piruvato. ¿Qué tiene el piruvato? 1, 2, 3 carbonos. ¿Estamos de acuerdo? Si hacemos la fermentación láctica, ¿en qué se va a transformar? Lactato. El lactato. Perfecto. Vámonos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién me cuenta? Este es el lactato, o ácido láctico. Se está produciendo un reordenamiento. Fíjate bien. No. Si la sumamos, Se volatiliza. Observen la estructura. ¿Qué pasa ahí? Se sintetizan. reduciendo. que eso que me oxidación y el otro. No te enojes. No te enojes. Ahí se le da técnico. Cuando le ponga esto se le da cuenta. No. Sí, ese que. Ay, no me sale, a ver, dale, decilo. Que es Bueno. oxidación y no se reduce. Ah, es una reacción de oxidorreducción. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El carbono 2 termina. Muy bien, Mateo, muy bien. Es que la bala con el bozachón no te escuché, porque vos hablarlo despacito. No la quiero, si no cambió la bala en clases presenciales, ¿no? Quiero lejos. Carbono 2, tengo cetona. Está pasando alcohol. ¿Estamos de acuerdo? Como dice la bala, de cetona a alcohol, el piruvato se está reduciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué le tiene que pasar al transportador de electrones? Se tiene que estar oxidando. Lo vemos que ahí perdió los electrones, miren. Tenía los 2 electrones y se quedó sin ellos. ¿Estamos? ¿Cómo se va a llamar la enzima? Lactato, como el producto, deshidrogenasa. Acuérdense que cuando están los transportadores, son deshidrogenasas. Estamos en la oxidorreducción. Esta es la fermentación láctica. ¿Estamos de acuerdo? Es una reacción de oxidorreducción. Esto se está reduciendo. Entonces el transportador se está oxidando. Acuérdense que es simultáneo. Algo se oxida y algo se reduce. ¿Estamos de acuerdo? Lactato de deshidrogenasa, ¿eh? Sí, dice la Noe que cuando le pregunta a la profesora de estas reacciones, dice que ya lo hemos visto, dice que lo de la facultad. ¿Cuándo? Ya lo hemos visto, dice la fermentación. No sé, dice la Noelia, ya no sé si estoy equivocada con micro, con otras materias, ya no sé. Bueno, ¿se entendió la fermentación láctica? Sí. Bueno, ahora veamos la fermentación alcohólica. O sea, Vámonos por acá. bueno, Ya te aviso. voy a partir de vuelta de piruvato, pero ahora tengo que llegar a etanol, a alcohol. A ¿Está? ver, Voy a tener un paso intermedio. ¿Qué pasa, Ron? o sea que si la profesora dice, pongo un ejemplo de fermentación láctica, ¿podemos poner esto? Claro, no te voy a decir un ejemplo, te voy a decir haga la fermentación láctica, porque esta es la fermentación láctica. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. O diga qué enzima participa en la fermentación láctica, son deshidrogenasas. ¿Estamos de acuerdo? O te puede decir qué tipo de reacción o qué ocurre en la fermentación láctica, o tenés que decir que es un proceso de oxidorreducción. Ya Donde el estamos. piruvato se reduce a lactato y el transportador se oxida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos, Bien, a no? ver, gracias. De nada, amor.
O sea, estos son procesos, no son ejemplos, ¿estamos de acuerdo? La glicólisis es un proceso metabólico. La fermentación láctica es un proceso que continúa de la glicólisis, porque yo en la glicólisis obtuve el piruvato. ¿Estamos de acuerdo? Yo acá estoy arriba y ustedes no me ven. Entonces, el piruvato puede tomar estos distintos destinos. Este es vía anaeróbica. Ahora vamos a ver la otra anaeróbica, porque las dos anaeróbicas son fermentaciones. ¿Estamos de acuerdo? Y después vamos a ver la aeróbica, que es la del ciclo de Krebs y toda esa historia, que es en otra cartilla. No la vamos a ver ahora, porque es bastante extensa todo ese tema y ocupa todo otro PDF. Y ahí vamos a ir a ver las alimentadoras, de dónde viene toda la glucosa que entra en la glicólisis. ¿Estamos? Vamos, porra, ciego, vamos. Bien, Mavi, sí entiendo. Buenísimo. Estamos, no son ejemplos, sino son procesos metabólicos. Por eso cuando hemos hablado, el otro día hemos hecho esa ejercitación que hemos dicho que eran reacciones químicas coordinadas, ¿está? Es coordinado porque todo se va uniendo, como hemos visto acá en la glicólisis. Un reactivo le da un producto. Ese producto es el reactivo de la próxima reacción, ¿está? Obtengo otro producto. Ese producto es el reactivo de la próxima reacción. Llego a un producto final, piruvato en glicólisis. ¿Dónde va ese piruvato? Nada se queda ahí estancado, durmiendo, ni se ha obtenido porque me gusta obtenerlo, ¿está? Ese piruvato puede tomar 3 caminos. Y así es como se van uniendo los procesos, como a llegar a ese dibujo que pasó la novela otra vez, que está todo que se conecta, ¿está? Porque un proceso se conecta con el otro, a través de los productos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Entonces, por la vía anaeróbica, o si el músculo está trabajando, no da fermentación láctica, o si no, lo puede producir la fermentación alcohólica, ¿está? Fermentación alcohólica. O sea que yo tengo que llegar a alcohol ahora. Vuelvo a partir del piruvato. Vuelvo a tener una reacción de óxido de reducción. En el principio no. No, Porque le hace un paso intermedio, ¿cuál es? No paso directamente, estamos, de piruvato a alcohol, voy a pasar a acetaldehído primero, ¿estamos de acuerdo? Mira. Lo miramos y después te explico. Es el piruvato, ¿estamos? Acá voy a usar una descarboxilasa. ¿Qué será eso? Piruvato descarboxilasa. El nombre me está diciendo. Voy a perder. Las carboxilasa viene de dióxido de carbono. Descarboxilasa es pérdida de dióxido de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá se va a ir dióxido de carbono. ¿Cómo se va? Ah, esperen que acá me pongo un carbón. Che, nadie me dice. Tengo 3. ¿Cómo se pierde? Miren, ahí está 1, 2 y 3. Yo perdiendo dióxido de carbono, estoy perdiendo un carbono. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo necesito perder carbono, lo hago en forma de dióxido de carbono. Entonces, ahí está el carbono 2 que yo pierdo. ¿Estamos? Entonces, cogen bien porque las estructuras que han hecho los profesores les faltan los hidrógenos. ¿Estamos de acuerdo? En las cartillas. Entonces yo paso de 3 a 2. ¿Está? ¿Cómo se llama esta estructura? 2 carbonos, aceta-2. Miren, la función aldehído. Acetaldehído. ¿Estamos de acuerdo? Acá hay pérdida de carbono. Yo paso de una estructura de 3 a una de 2. Y sí, ¿saben por qué tiene que pasar eso? Porque yo quiero llegar a etanol. ¿Y cuántos carbonos tiene el etanol? 2. 2. Y yo de piruvato tengo 3.
Entonces tengo que hacer un paso intermedio, perder un carbono para poder llegar al etanol. ¿Estamos de acuerdo? Che, se ve acá, yo no sé si se ve. Acá, Sí, sí, a la derecha, porque me falta el último paso. Que ahora viene, Vale, lo que vos me decís. ¿Está? Perfecto. Ahora obtengo el alcohol, ¿vale? Si ustedes lo ven a este, miren, CH3, CH2 o H, es este, que ustedes conocen, el etanol, ¿estamos de acuerdo? Nada más que lo pone abierto, ¿para qué? Para que vean que esto pasa de qué, de aldehído a alcohol, miren, este H, ¿está? Entonces, ¿qué le está pasando? Este es el etanol, ¿está? Reduciendo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué le va a pasar al transportador? se oxida. Se lo está oxidando, muy bien. Va a pasar a... Ahí se da lo que vos me decías, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Esto es una óxido de reducción. Pero, ¿sabes? Como te digo yo, tengo que hacer un paso intermedio, ¿vale? Porque yo tengo 3 carbonos. Yo tengo que llegar a un etanol de 2. Entonces yo tengo que descarboxilar, perder uno. ¿Cómo se pierde? Como dióxido de carbono. Obtengo el acetaldehído, lo único que hice es perder un carbono, ¿está? Y de ahí ya ese acetaldehído, por una reacción de óxido de reducción, me da el etanol. Capaz que ahí no lo veían bien, pero cuando digo este carbono 1, este 1 y este 2, ¿está? CH2, CH3, que es lo mismo de acá abajo. Ustedes están acostumbrados a verlo así, ¿está? Y esa es la fermentación alcohólica. ¿Se entiende? ¿Vamos o no? Sí. Y esa es la última hojita. No hay más de ese práctico que hemos visto de glicólisis, porque como dijimos, la aeróbica, ya te escucho yo, Sí. la aeróbica nos va a tomar todo un PDF, ¿estamos de acuerdo? Donde vamos a analizar el piruvato cuando entra el ciclo de Krebs. Esa es la aeróbica con oxígeno, ¿estamos de acuerdo? Oh, O sea que ¿me querés contar? cuando pasa etanol es como que se oxida porque ganan 2 hidrógenos más, ¿o cómo? Vos tenés que fijarte. Pasa de aldehído a alcohol, ¿está? Sí. ¿Qué dije yo? Si se oxida, gana oxígeno. Y vos fijate, este está ganando hidrógeno, mirá. Ah, Acá el carbono 1 eso quiere decir. no tiene un solo hidrógeno. Y ahora mirá, tiene 3. Claro, tiene 3. Si gana hidrógeno, él se está reduciendo, ¿está? De aldehído a alcohol. El que se está oxidando, el transportador, mirá, tiene hidrógeno y lo pierde, ¿está? Bien. ¿Entendés o no? O sea, se reduce. Exacto, Porque la gana hidrógeno. acetaldehído es el etanol, ¿está? Debe haber- ¿Por qué? Porque gana oxígeno. Tienen que memorizarse ese versito, así no se pierde. Oxidación es ganancia de oxígeno, por eso es oxidación. Con lo otro, acuérdense que las óxidos reducciones de oxígeno, hidrógeno y protón. Si yo gano oxígeno, lo otro no me pasa al inverso, entonces pierdo protón y pierdo electrón, ¿está? Esa es la oxidación. Si yo veo una reducción, es lo opuesto. Si yo ganaba oxígeno, ahora voy a perder, estamos en la reducción, pierdo oxígeno, entonces ¿qué voy a ganar? Protones y electrones. ¿Estamos de acuerdo? A ese versito lo tenemos que tener clarito para poder analizar esto. Si no, nos perdemos, no sabemos quién se está oxidando y quién se está reduciendo. ¿Está? Lo único que tienen que saber que oxígeno, oxidación gana oxígeno. Y ahí sale todo el versito pensado, ¿no? ¿Se entendió? Sí. Sí, va a ver. Bueno. Cielo, ¿vale? ¿Me quedo muda? ¿Vale? Sí, Pero me nadie- ya no me quiero decir. Vos aturdí lo que se joda. Lo peor es que yo no soy así como de hablar mucho, o sea, más o menos, pero no hablo fuerte. ¿Sabes que acá se potencia todo? Acá se potencia todo, ¿no? Con los micrófonos. Y yo
ahora estoy hablando re despacio. Y cuando estoy allá en el preguntar a los chicos empiezo a gritar y bueno, dentro de todo está ello, entonces no me hace tanto eco. Cuando estoy sola hace mucho eco. Y empiezan los chicos, ay, no, no, está haciendo eco. Entonces yo empiezo a hablar muy despacio porque yo soy re bocachona, no. Yo prácticamente vivo sola, así que para mí un ruido es como horrible. Me aburro súper rápido. Claro. Pero acá sí se potencia por micrófono. Escuchen. Hemos terminado no, ¿qué tenemos ahora? La cartilla, hemos terminado de glicólisis. ¿Alguien se entendió glicólisis? ¿Alguien tiene alguna duda de glicólisis? No. Se podría decir que no. Bueno, a medida que la vayan estudiando, la vayan Estoy estudiando antes de parecer ahí te aviso. Sí, tienen que, cuando ustedes vayan leyendo y vean que tienen duda, me consultan, ¿estamos de acuerdo? Entonces solamente hemos visto las vías anaeróbicas, nos queda pendiente la aeróbica, ¿está? Que nos lleva todo un PDF. Ahora viene esta, las rutas alimentadoras, ya el nombre nos está diciendo, yo ya les he dicho que en química los títulos nos hablan. No la tengo eso yo. ¿No la tenés? Es la que sigue. Dice enzimas reguladoras. Esa sigue después, encima de las reguladoras de la glicólisis. No, creo que después sigue ciclo de Krebs y al final vemos la reguladora. Claro, paso al grupo. Bueno, Ahí la pasa Max. Bueno, como dice el nombre, rutas alimentadoras de la glucólisis. O sea, que lo que yo voy a analizar acá es todo lo que me alimente. ¿Quién me alimenta la glucólisis? ¿De qué parto yo en la glucólisis? ¿Quién es mi sustrato? La glucosa. ¿Está? Esa glucosa puede venir de tres caminos. ¿Está? Uno era como monosacárido directamente, ¿estamos? Otro era a partir de un disacárido y el tercero era a partir de un polisacárido que podía ser el glucógeno o el almidón. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice en su primera cartillita, ¿verdad? Polisacáridos, ¿quiénes son? Glucógeno, nosotros los animales, acuérdense que somos considerados animales superiores porque tenemos razón, y el almidón en las plantas. Los disacáridos, nosotros ya hemos trabajado el año pasado con maltosa, lactosa y sacarosa. Se agrega la trealosa, ¿estamos de acuerdo? Que está formada por dos glucosas. Y de ahí monosacáridos, porque cuando estos disacáridos se rompan, ¿se acuerdan que nosotros ya hemos visto cuando hidrolizábamos y rompíamos los disacáridos y teníamos las estructuras solas? Vamos a obtener de ellos fructosa, aparte de glucosa, manosa y galactosa. Entonces, todo ello yo tengo que ver a todos convertirlos en glucosa o en algún intermediario de la glicólisis para que enganchen en la glicólisis. ¿Estamos de acuerdo? El primero de los polisacáridos era el glucógeno. ¿Estamos de acuerdo? El glucógeno ya hemos dicho que sería una estructura lineal, alfa 1,4, de glucosas, obviamente, y ramificaciones alfa 1,6. ¿Estamos de acuerdo? Que mueve esta estructurita cíclica. ¿Eh? ¿Qué pasa? Yo necesito separar las glucosas, ¿está? Ir rompiendo esa estructura. Si yo quiero romper el glucógeno, ¿cómo se llamaba la palabrita de ruptura en química? Glucólisis, ruptura de glucosa. ¿Cómo será ahora este proceso? ¿Cómo se llamará? Glucógenolisis. ¿Estamos de acuerdo? Glucógenolisis, ¿qué va a hacer? Yo voy a tener mi glucógeno y voy a ir separando sus glucosas, ¿está? Para ese proceso, yo voy a usar tres enzimas. ¿Estamos de acuerdo? Glucógenogénesis.
Lisis. Claro, glucógeno, lisis. Glucógeno-génesis, Mati, va a ser cuando lo formemos al glucógeno. ¿Estamos de acuerdo? Génesis viene el inicio de formación, ¿está? Es el otro proceso que vamos a ver. Entonces, ¿qué estamos por hacer? Una glucógeno-lisis. ¿Está? Yo estoy por romper glucógeno. Si estoy en una planta, yo voy a romper almidón. ¿Estamos de acuerdo? Que es la misma estructura, nada más que menos ramificada. Acuérdense que el glucógeno cada 8 o 10 tengo, digamos, ramificaciones y que en el almidón tengo cada 20 o 22. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo cambia? De acuerdo al organismo en el que esté. Un animal va a ser glucógeno. Si estoy en una planta, es almidón. ¿Ah? Entonces, pongamos glucógeno-lisis. Voy a empezar a nombrar bien, ¿no? Glucólisis. Glucógeno-lisis. Entonces, glucógeno viene de nuestro polisacárido y lisis de ruptura de ese polisacárido. ¿Cómo estaba formado ese polisacárido? Por glucosa, ¿estamos? Esa es una glucosa. Ahora, ¿cómo eran las uniones? 1,4. 1,4. Mire. 1, 2, 3, 4. De este lado, 1. 1,4. Me falta poner todos los oxidrilos, todo, ¿no? 4. ¿Estamos o no? Para que sean glucosa. Si no, estoy haciendo estructura. Mirá. Puede ser cualquier cosa. Vámonos. Acá le hacemos así como que sí. Cuando se da bolita, es como que esto está formado por muchas glucosas. ¿Estamos de acuerdo? Esto hacemos de cuenta que es que el glucógeno, ¿está? Yo primero no dibujo las ramificaciones porque estoy por ver la parte lineal. Yo primero ataco la parte lineal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién viene? Viene una fosforilasa, ¿está? Glucógeno o almidón, pero en este caso va a ser glucógeno, fosforilasa. ¿Está? Ella va a tener, como dice fosforilasa, va a entrar fósforo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a venir fósforo libre. Acuérdense que ese PEI es fósforo libre, que no viene del ATP. ¿Está? Cuando sale el ATP, yo pongo ATP, que pasa a ADP. Entonces, ella va a tener una doble función. Romper, ¿estamos? El enlace que los une, y cuando lo rompa, va a unir en carbono 1 el grupo fosfato, y yo voy a obtener glucosa 1-fosfato. ¿Estamos de acuerdo? Vengo acá, hidrógeno O y el grupo. ¿Podés bajar un poquito el celular así veamos? Porfa. Para. Sí, está muy amplio. Ahí. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Estamos? Entonces yo tengo un glucógeno que tiene uniones lineales y ramificación, pero la fosforilasa me ataca las lineales, las alfa 1,4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llama lo que tengo? ¿Esto? ¿Qué te parece a vos que vos ya estás en condiciones de decirme qué es eso? Bueno, glucosa 1-fosfato. Exacto, muy bien, está sin estructura, pero vos sabés que el glucógeno está formado por glucosa, ¿ah? Y acá está el aceite, porque la cantidad de glucosa tiene 6 carbonos. Entonces, ¿qué hizo la fosforilasa? Rompió el enlace glicosídico 1,4 y a la vez, con el fósforo libre, que no viene del ATP,
lo pegó, lo transfirió al carbono 1. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Yo entonces ahora empiezo a tener mucha glucosa 1-fosfato. Pero la glucosa 1-fosfato ¿es un intermediario de la glicólisis? No. La glucosa 6-fosfato o la fructosa 6-fosfato o 1,6-bifosfato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá me está faltando algo todavía en el proceso. Yo voy acumulando glucosa 1-fosfato. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? El glucógeno, ¿qué le pasa al glucógeno? Tiene estructuras lineales, ¿verdad? Pero a la vez, ahí les vuelvo a mostrar la grafiquita de cómo se unían los enlaces 1-4, está que era por medio de una condensación, que se pierde agua, se forman los enlaces 1-4. Yo no tengo tan solo estructuras lineales. Yo voy a ir rompiendo, pero cuando llegue a un determinado momento voy a tener una ramificación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo debo poder romper esa ramificación. ¿Qué se utiliza ahí? Una enzima desramificante. Ya vamos a ver que en la glucógenogénesis vamos a tener ramificante porque va a generar la ramificación. Y acá se llama desramificante porque yo voy a romper esa ramificación. Para copiar esto voy, porque necesito pasar esto acá, pongan glucosa 1-fosfato, está ahí. Tengo mucha glucosa 1-fosfato, ya vamos a ver qué le pasa al final. A toda la glucosa 1-fosfato que yo pongo. Ya me maría una vez. Escucha, vos tenés glucógeno, ¿está? Sí, En el glucógeno, ¿qué tenés? Glucosas. son 2 glucosas. Están formado por muchas glucosas que pueden estar unidas de manera lineal, 1-4, y cada 8 o 10 residuos aparece una ramificación 1-6. Hasta ahí sí. Entonces yo, ¿está? Entonces, Sí, ahí yo lo primero que hago es atacar la lineal, ¿está? La estructura lineal. ¿Qué hay en la estructura lineal? Esto, ¿está? Todas 1-4, 1-4, 1-4, 1-4. Entonces viene la fosforilasa, la glucógeno, si estoy hablando de glucógeno, ¿está? Si se habla de almidón, el almidón fosforilasa. ¿Estamos de acuerdo que tiene la misma estructura? Vos no te olvides que depende del organismo nada más. Sí. Esto hace dos cosas. Primero rompe acá, Matías, mirá. Yo tengo 2 glucosas, me rompe ahí. ¿Está? ¿Para qué? Para separarlo. ¿Está? Para que vos obtengas esta glucosa, mira que yo tengo abajo. Ah, o sea, la glucosa que está para la derecha pasa para abajo. Claro, las dos se rompen, vos obtenés 2 glucosas, vos obtenés 10 millones de glucosas, yo nada más estoy ejemplificando una, ¿está? Ah, pensaba que se armaba una tercera. No estoy rompiendo, acuérdate que yo estoy rompiendo, ¿está? Sí, ahora sí. Entonces viene el fósforo libre, que no es del ATP, por eso dice PI, y se une ¿a dónde? En carbono 1. Yo empiezo a formar muchas glucosas 1-fosfato. Y Claro, las claro. tengo ahí en stand-by, esas glucosas 1-fosfato. Porque como hemos dicho, ellas no son parte de la glicólisis. Es la glucosa 6-fosfato, la fructosa 6-fosfato, o la fructosa 1,6-bifosfato, el gliceraldehído, todos ellos son los intermediarios. Yo no he llegado todavía a un intermediario, estoy en vía, ¿estamos? Estoy en vías de llegar. Ella es mi primera enzima de este proceso, de la glucogenólisis, ¿está? ¿Qué pasa? Yo voy rompiendo con la fosforilasa, pero llegó un momento en el que llegó una ramificación, Claro. ¿está? Pero ya no me sirve la fosforilasa, porque la fosforilasa no actúa sobre los enlaces de ramificación. Entonces necesito usar otra enzima. ¿Estamos de acuerdo? Que ahí entra la ramificación. Viene. Claro, la enzima que me va a atacar las ramificaciones se llama desramificante. Me las va a romper. Ahora vamos a ver ese proceso. Esa desramificante tiene 2 funciones. Una glicosidasa, ¿estamos? Y otra transferasa. Entonces vamos a ver cuándo es transferasa y cuándo es glicosidasa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Esto se entendió? ¿Ahora se entendió? Sí, ahora sí. Cielo, Valentina, Mateo. Sí, Mabel, algo. Igual después lo voy a Sí, Mabel. rever y rever para que se me grabe.
Pero ¿entendés el hilo de que yo estoy dentro de un glucógeno y estoy obteniendo glucosas libres? ¿Está? Sí. Porque lo que dan los procesos, cuando vos entras a la glucólisis, vos tenés glucosa que pasa a glucosa 6-fosfato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vos tenés que encontrar los distintos intermediarios para que, obviamente, que hemos dicho desde el primer día, que el glucógeno era la fuente de energía. Entonces, cuando tu organismo necesita energía, va y arrebata este glucógeno y se produce este proceso. ¿Estamos de acuerdo? La glucogenolisis. Entonces, esto es romper glucógeno y liberar glucosa al organismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí. Dicen que la glucólisis está formada por 3 enzimas. Yo mostré la primera recién. ¿Estamos? ¿Seguimos? Yo estoy rompiendo estructuras lineales. Alfa 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4. Pero va a llegar un momento en que esa 1, 4 va a tener una ramificación, porque es ramificada. ¿Está? Entonces ahora ya voy a hacer solamente, porque si no, no lo van a poder ver. Esto es un glucógeno lineal, ¿estamos de acuerdo? Visto así muy vagamente. Son muchas glucosas unidas en uniones alfa 1, 4. ¿Estamos? ¿Qué va a pasar? De uno de ellos va a salir una ramificación. Estos rojos son la ramificación. ¿Ah? ¿Cómo es acá la unión? Alfa 1, 6. Esto es lineal y esta es la ramificación. Entonces, yo venía usando la fosforilasa y venía rompiendo. Rompía y obtenía ¿qué? Glucosa 1-fosfato, que es lo que acabamos de ver. Pero yo llegué acá y ya no puedo seguir usando fosforilasa porque ya estoy en una ramificación y ella no me sirve para una ramificación. Entonces, ¿qué utilizo? La enzima desramificante. La desramificante es la que me rompe la ramificación. ¿Vamos? Entonces, la primera que voy a utilizar se llama enzima desramificante transferasa, porque la desramificante les dije que tiene 2 funciones. Transferasa. ¿Qué significaba cuando la enzima era transferasa? ¿Qué hacía? ¿Qué función tenía? Transferir algo. Transfería, por ejemplo, grupo fosfato. ¿Acá qué voy a transferir? Glucosa, no me quedó otra, si la molécula está formada por glucosa. Entonces, ¿Y en dónde está la glucosa 1-fosfato? las glucosas 1-fosfato están acá abajo. Está esperando para ser transformadas en algún intermediario. Porque ellas venían de la lineal, ¿está? Entonces vos acá tenés muchas glucosas, ¿estamos de acuerdo? Que vienen de la lineal que vos venís rompiendo. Todas estas son glucosas 1-fosfato. Si vos lo ves en el dibujito de la facultad, las ves ahí, son estas. Las glucosas vos ni se han calentado por ponerle el grupo fosfato. ¿Estamos? Le han puesto glucosas O. Esas son las que ya vienen de la lineal 1,6, 1,4 y están ahí esperando. ¿Por qué? Porque ellas no son intermediarias de la glicólisis. Entonces esto sigue rompiendo, sigue generando. Si yo tengo una acumulación de glucosas 1-fosfato por lo lineal. Pero justo me llega una ramificación. Entonces la fosforilasa se tiene que detener porque la fosforilasa no puede actuar. Llega la ramificación y tengo que cambiar de enzima. No puedo usar la fosforilasa. Uso la desramificante.
De la desramificante, ¿uso la transferasa o la glicosidasa? Uso la transferasa primero. ¿Por qué? ¿Qué función hace la transferasa? Llega a una ramificación donde haya 4 residuos de glucosa. ¿Estamos de acuerdo? La transferasa toma 3 de esos residuos y los transporta a la línea que viene. Se sigue de cuenta, porque esta venía desde acá, ¿está? Y llega a la ramificación, y después sigue lineal. ¿Estamos de acuerdo? Porque ustedes acuérdense que tienen lineal, y cada 8 o 9 tienen ramificación. ¿Estamos? Entonces, ¿cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. La sigo teniendo a la lineal. Se sigue después. ¿Y quién va a venir y se van a pegar? Vienen estas 3 residuos de la ramificación y se linealizan. Quedan al lado de la lineal. Lo transfieren a la cadena lineal. O sea, de ramificada pasan a estar lineal. Esa es la función de la transferasa. Transfiere de a 3 residuos que están en la ramificación, los transfieren a la cadena lineal que está. ¿Se entiende? ¿O no? Sí. Sí, Mabel. Sí. Yo no entiendo, Mabel. ¿Sí se entiende o no? ¿Vos entendés o no? Yo no. Hay una cosa que no entiendo. Sí. ¿Por qué dice de alfa 1,6 a 1,4 glucotransferasa? ¿Y porque el alfa 1,6 qué es? Ramificación de lineal. La 1,6 es la Sí. ramificada. Y claro, por eso te dice, pasa de la cadena ramificada a la 1,4, que es la lineal que está, es lo que te estoy diciendo. Una enzima desramificante que hace, llega a la ramificación, toma 3 residuos de la ramificación, que es 1,6, y lo baja a la lineal 1,4. Entonces te está diciendo que la ramificante lo está pasando de alfa 1,6, que es la ramificación, a alfa 1,4 en la lineal. ¿Qué es lo que yo acabo de hacer? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y es lo mismo decir transferasa, glucotransferasa? Ustedes no hace falta que digan eso, ustedes lo único que tienen que decir que es una enzima desramificante transferasa. Y si le piden que expliquen qué es eso, le transfiere 3 residuos ramificados a la cadena lineal. Ah, buenísimo. ¿Estamos de acuerdo? Esa era la duda, la que no me dejaba dormir. Sí, ahora sí. No, no, pero ahí lo que te quiere decir es que alfa 1,6 es ramificación. Entonces, que les pasa de la ramificación a la cadena lineal, porque después te dice A alfa 1,4, ¿está? Van de la ramificación a lo lineal. ¿Quién hace eso? La glucotransferasa, ¿está? ¿Se entiende eso o no? ¿Entienden los demás o están perdidos? ¿Entienden lo que estamos haciendo? Porque si no entienden lo que estamos haciendo, entonces tenemos que empezar desde el principio, de vuelta. Sí, se ¿Qué entiende. estamos haciendo? ¿Así se entiende? Bueno, Sí, sí. perfecto. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado a mí? Yo tengo la lineal, tenía la ramificada, de la ramificada han bajado 3 residuos de glucosa, eso ha hecho la transferasa, ¿está? De ramificada lo ha pasado a lineal. Pero ¿qué me pasa a mí con esto? ¿Qué me está quedando a mí acá en la ramificación? Con la glucosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque yo he bajado 3 y yo había separado 4, porque cada 4 residuos, la desramificante hace este proceso. ¿Estamos de acuerdo? Una Selecciona glucosa 4. libre. ¿Qué? ¿Libre sería esa glucosa? Claro, ¿entendés? Lo que hace ahora viene de vuelta la enzima desramificante, porque esto está en la rama, ¿estamos de acuerdo? Pero ahora ya no transfiere. Ahora lo que hace es romper el enlace y que salga libre. ¿Está? Ya no la une a la lineal. Entonces esa es la función glicosidasa. ¿Por qué? Glico viene de azúcar, ¿estamos de acuerdo? Entonces lo que hace es liberarla esa glucosa, no la manda a la ramificación, ¿estamos de acuerdo? Esta sale como glucosa libre y se va.
obviamente que se necesita agua, ¿está? En la hidrólisis. El agua rompe ese enlace y permite que salga esa glucosa libre. Entonces, ¿qué pasa en los residuos en este proceso de ramificación? Toma 4 residuos. 3 lo linealiza, lo manda a unión alfa 1,4, que es lo que hace la transferasa, y al último residuo lo permite que salga libre, para que no se una al glucógeno que venimos nosotros, digamos, rompiendo. ¿Está? Eso es lo que hace la glicosidasa, obtener una glucosa libre. ¿Está? Rompe el enlace glicosídico por una hidrólisis y la libera. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Y así va a ser sucesivamente, ¿está? Entonces, acá va a volver a actuar la fosforilasa, porque esto ya es lineal, y va a empezar a salir de una las glucosas 1-fosfato, ¿está? Entonces, ¿qué me pasa a mí al final? Tengo 1.000.000 de glucosas 1-fosfato, pero que no pueden entrar a la glicólisis. Y yo lo que necesito es que esa glucosa entre a la glicólisis. Entonces, ¿ya han copiado esto para borrar? Sí, Mabel, ¿cómo que se llama? Te habías dicho las 3 glucosas que se unen después a la forma lineal. ¿Estás? Sí. Es la enzima desramificante la que hace eso, pero en función transferasa. ¿Estamos de acuerdo? Ella lo que hace es transferir los 3 residuos a glucógeno lineal. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la función transferasa. Pero yo había seleccionado 4, porque los desramificantes seleccionan 4 cada 4 residuos. Entonces me ha quedado una. ¿Está? Esa única que quedó en la rama hace que la enzima desramificante, porque es la que actúa en las ramificaciones, ya no usa la función transferasa, sino la glicosidasa. Viene el agua, ataca el enlace, lo rompe y la libera esa glucosa libre, sale libre. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Vamos o no? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos mucha, porque esto lineal que pasa. Viene la fosforilasa, rompe, viene la fosforilasa, rompe, viene la fosforilasa, rompe, ¿está? Hasta que vuelva a llegar a otra ramificación. Cuando llega otra ramificación, de vuelta, ¿quién actúa? La desramificante. ¿Quién actúa primero? La transferasa. Selecciona 4 residuos. De esos 4 residuos, 3 los linealiza de vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Al cuarto lo libera como glicosidasa, o sea, cuando tiene función glicosidasa lo libera. Y así sucesivamente, hasta que rompe todo el glucógeno. No me quedo con nada de glucógeno, sino con todas que glucosa 1-fosfato. ¿Estamos de acuerdo? Yo ahora tengo millones de glucosa 1-fosfato. ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Que tengo que convertirla en un residuo o en un, digamos, en un componente de la glicólisis, o sea que tengo que transformarla en glucosa 6-fosfato, en fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, en cualquiera de esos productos de la glicólisis. Lo que más fácil le queda es transformarla de 1 a 6, a glucosa 6-fosfato y que entre a la glicólisis. ¿Está? Entonces, ¿quién puede venir? Que es la tercera enzima. Hemos dicho que tenía 3. La primera es la fosforilasa. La desramificante cuenta como una, pero tiene 2 funciones. ¿Tá? Puede actuar como transferasa o como glicosidasa. Y de ahí viene la última, que va a hacer esa conversión. Tengo todas esas glucosas 1-fosfato y lo que voy a hacer es transformarla de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque este es un intermediario, se llama, de la glicólisis. Entonces, una vez que las tengo como glucosa 6-fosfato, todas entran a la glicólisis. ¿Está? Yo no me escribo. Bueno. ¿Qué enzima usaré ahí para cambiar la posición del fosfato? ¿Qué usábamos ayer? Bueno, el miércoles. La Las mutasas, ¿está?
¿Cómo se llama acá? Fosfoglucomutasa. ¿Está? ¿Qué es lo que hacían las mutasas? ¿Se acuerdan? Cambiaban de posición. ¿Se acuerdan el fosfoglicerato que pasaba de 3 a 2? ¿Está? ¿Se acuerdan? Y era una mutasa. Entonces ya, transformando todas las glucosas 1-fosfato que venían de ese glucógeno a glucosa 6-fosfato, entra la vía de glicólisis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si entra la vía de la glicólisis, se transforman en piruvato. Si se transforman en piruvato y van por vía aeróbica, entran al ciclo de Krebs. Si entran al ciclo de Krebs, obtengo dióxido de carbono y todo el protón y los electrones que se liberan en el ciclo de Krebs, todo el ATP que se forma va hacia la cadena respiratoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Este proceso pasa con los polisacáridos. ¿Quién es? El glucógeno y el almidón. ¿Estamos de acuerdo? Para ambos es el mismo proceso. El único que cambia es que al principio decimos si es glucógeno, decimos glucógeno fosforilasa, y si es almidón fosforilasa. ¿Está? Ahí termina lo que es cómo se alimenta la glicólisis a partir de los polisacáridos. Estos son los polisacáridos. ¿Estamos? Los polisacáridos. Pero nosotros tenemos otras dos vías alimentadoras. Los di y los monos, que tenemos que lograr de vuelta con esos monos y con esos di transformarlos en intermediarios de la glicólisis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos o no? Sí. Sí. ¿Cómo vamos, Ro? Cielo. Bien, Mabel. Ya, Mavi. ¿Vale? ¿Vamos bien, vale? No, sí, no sé que me está costando seguirlo sin la cartilla, pero bueno. Bueno. Vamos a ver entonces qué hay, porque es más complicado. Nos llegaron hasta allí, no vamos a ver los monos, porque ahí te me vuelve loco. Digamos que el final de monos. Si no te la cartilla te va a volver loca, verás. Es que no vamos a llegar al final, te va a volver loca. Veamos hasta allí. Bueno. La segunda cadena alimentadora es los disacáridos, ¿está? Disacáridos, ¿quiénes conocíamos nosotros? Maltosa, lactosa, sacarosa y ahora nos han agregado la trealosa, ¿está? Que está formada por 2 glucosas. ¿Qué pasa con ellos? Ellos no pueden entrar directamente en la ruta metabólica. ¿Por qué? Porque también tienen una unión glicosídica, ¿está? No están las glucosas libres. Si yo tengo la trealosa, que les digo que tengo 2 glucosas, por más que son glucosas, están unidas. Entonces yo debo romper. ¿Se acuerdan que ya hemos roto disacáridos con hidrólisis? Entonces yo voy a hidrolizar esos disacáridos, los voy a separar en sus componentes. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez que los separen sus componentes, vamos a ver qué hacemos con cada uno de los componentes para llevarlos a intermediarios de la glicólisis, ¿está? Ellos están, digamos, sus intermediarios se absorben en el intestino delgado, ¿está? Ahí es donde se produce el proceso para que ellos puedan ser asimilados, ¿está? En las células epiteliales del intestino delgado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sacáridos conocemos nosotros? La maltosa. La maltosa. La lactosa. La sacarosa. Son los que ustedes viste el año pasado. Los quiero romper. Si yo los quiero romper, ¿qué les tenía que agregar? Agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué enzimas? ¿Y por qué ahí en el intestino? En las células epiteliales del intestino. Porque ahí están las enzimas de ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes eran? La maltasa, la lactasa y la sacarasa. ¿Está?
Esas enzimas están en el intestino delgado. ¿Está? Entonces ahí es donde se va a producir la ruptura. Si yo tengo maltosa, ¿qué me da? Me da la glucosa, la D-glucosa. ¿Y qué más me da? La manosa. ¿Estamos de acuerdo? La glucosa, fosforilándola como hace rato, ya obtengo el intermediario. El tema está en cómo voy a transformar esta manosa. ¿Está? A esta manosa tengo que ver cómo la voy a transformar. La lactosa, la glucosa, que también la voy a fosforilar, y estamos, oye, pero me da la lactosa. Y yo tengo que ver cómo voy a fosforilar o qué voy a hacer con esto. Tengo que transformarlo en glucosa. A todas las tengo que transformar en glucosa. La más fácil es la fructosa, que nosotros ya la hemos visto. Es la sacarosa, que tiene glucosa más D-fructosa. Entonces, estos tampoco, estos, yo, glucosa más G, más la exoquinasa o glucoquinasa, se transforma en glucosa 6-fosfato y se va derecho, ¿estamos de acuerdo? Pero estas son mis complicaciones. La manosa, la galactosa y la fructosa. Yo tengo que hacer que ellos se transformen en intermediarios de la glucosa. Estamos de la vía glicolítica. ¿Por qué vamos a empezar? Por la más sencilla, por la que ya hemos visto, por la fructosa. ¿Está? Pero la fructosa va a tener dos caminos diferentes. ¿Esto puedo dejar? Sí. De acuerdo a si estamos en el músculo riñón o si estamos en el hígado, ¿está? No se fosforila de igual manera. Depende de dónde esté esa fructosa, va a tener distintas maneras de transformarse en un intermediario de la glicólisis. ¿Se entiende que yo con esto lo que estoy buscando es llegar a un intermediario de la glicólisis para que entre en la glicólisis? Por eso son rutas alimentadoras de la glicólisis. ¿Vamos o no? Sí. Bueno. Entonces, la fructosa se encuentra en muchas frutas, ¿estamos de acuerdo? Primero vamos a ver cuando ella está en el músculo o riñón, ¿estamos de acuerdo? En esos dos órganos, ella se transfiere se transforma de la misma manera. Entonces, ¿qué tenía yo? Yo tenía fructosa, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿A ella la vamos a transformar en glucosa? No. ¿Qué me dicen ustedes? No. ¿Quién es más fácil? ¿Quién es el intermediario directo de ella en la glicólisis? ¿Sacarosa? La fructosa 6-fosfato de la glicólisis. La fructosa 6-fosfato es el intermediario de la glicólisis. O sea, ella va a ir directamente a la glicólisis. Acuérdense, en la glicólisis voy de glucosa a glucosa 6-fosfato. Por medio de la isomerasa paso de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. ¿Está? Entonces, esta es un intermediario. Me conviene más fosforilarla a la fructosa que transformarla en glucosa. ¿Estamos de acuerdo? Si yo la quiero fosforilar, ¿de dónde voy a tomar ese fósforo? Del ATP. Del ATP. ¿Y qué tiene el ATP? Magnesio. ¿Estamos de acuerdo? Va acompañado de magnesio. Entonces, el ATP la fosforila y le da un grupo fosfato. Entonces, ¿cómo va a quedar? Como ATP. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando ya la fosforilamos, ella se va. ¿Qué enzima se va a usar acá? Exoquinasa. ¿Estamos de acuerdo? Una quinasa. ¿Por qué? Porque estoy adicionando grupos fosfato. Las quinasas le adicionaban grupos fosfato, ¿se acuerdan? ¿Estamos o no? Sí. Ahora tengo que ver qué me pasa con la fructosa, pero cuando estoy en el hígado. ¿Está? En el hígado,
también va a entrar la glucosa, digamos, la fructosa también se va a transformar, pero no lo hace de esta manera tan sencilla. Primero se transforma en fructosa 1-fosfato y de ahí se va al final. Obtengo gliceraldehído y obtengo, ¿se acuerdan? Dihidroxiacetona fosfato. ¿Se acuerdan los productos finales de la fase preparatoria? Sí. Que después le aplicábamos una isomerasa y obteníamos el gliceraldehído. Bueno, por esa vía va a ir con en el hígado. No es tan sencilla como es. ¿Puedo borrar esta? Sí. Prometo que lo hemos hecho y ya los dejo en paz. Todos los viernes les dejo mal a ustedes, ¿no? Que viene pasado con los inhibidores. Sí, a ver, bien, debería ser más tranqui. Ya no funciona tanto el cerebro hasta ahora. Y bueno, tengo que ir con el programa, si no, no van a entender nada. Desgraciadamente, ese es el tema. ¿Entendés? Si yo no doy frutas alimentadoras, después no sé dónde, o sea, sí hemos visto la glicólisis hace 2 días, ¿me entendés? Entonces está más en la mente. Me dice lo de la semana que viene, ya no se acuerdan ningún intermediario de la glicólisis, ¿está? Sí, Por eso. Pero bueno, vamos a ver hasta acá nada más, porque cuando pasemos a lo otro ya necesito que vos tengas la copia, porque si no te vas a perder más. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Entonces, ahora vamos a ver la fructosa, qué pasa en el hígado. Acabamos de ver en el músculo, es muy sencillo. El ATP, la fosforina, y ya fructosa 6-fosfato entra a la glucosa. Ahora yo de vuelta tengo fructosa, porque ustedes acuérdense que es el obtenido glucosa, fructosa. La glucosa directamente entra a la glicólisis, pero la fructosa no. ¿Está? Entonces, ¿en qué la voy a transformar? En fructosa 1-fosfato. ¿Estamos de acuerdo? Si tiene un grupo fosfato, ¿quién se lo va a dar? El ATP. ATP. Entonces pasa de ATP a ADP. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién va a ser una quinasa? Pero esta se llama fosfofructoquinasa. ¿Estamos de acuerdo? Así se abrevia. Fosfofructoquinasa. Yo ya obtuve fructosa 1-fosfato. Yo a partir de la fructosa 1-fosfato puedo obtener no los productos directos de la fase preparatoria, porque acuérdense que era la dihidroxiacetona fosfato. Sí, esa sí. Pero la otra era gliceraldehído 3-fosfato, ¿se acuerdan? Ahora voy a obtener gliceraldehído, no 3-fosfato, gliceraldehído, ¿está? ¿Qué voy a usar? Acá es doble, reversible, la aldolasa. ¿Se acuerdan que la aldolasa es la que le daba esos dos productos? Se llama fructosa 1-fosfato aldolasa. Pero a mí me interesa que ustedes sepan que es una aldolasa. La aldolasa me va a dar el gliceraldehído, ¿estamos de acuerdo? Y la dihidroxiacetona fosfato. Esta ya es de la vía glicolítica, ¿estamos de acuerdo? Entonces ella puede entrar a la glicólisis, ¿estamos de acuerdo? Pero le está faltando el fosfato en 3, porque es gliceraldehído 3-fosfato lo que está en la vía glicolítica. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Agrego la triosa. le pongo fosfato. Claro, entonces para que yo tenga el gliceraldehído 3-fosfato, ¿qué tengo que agregarle? El fósforo. ¿De dónde va a venir? El ATP. ¿Qué voy a tener yo? Una quinasa. ¿Está? ¿Cómo va a ser? Triosa, ¿por qué? Porque estos tienen 3 carbonos. El gliceraldehído tienen 3 carbonos. Tri viene de 3, triosa. ¿Está? Lo único que estoy haciendo es adicionar grupo fosfato. Cuando yo obtengo el gliceraldehído 3-fosfato, ¿qué pasa con este?
entra directo a la glicólisis. A este, ¿qué le pasaba? ¿Entraba hacia la glicólisis? No. ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Quién entraba a la fase beneficio? El gliceraldehído. Entonces, ¿qué le hacíamos a esta? ¿Quién se acuerda? Le tenemos que cambiar la estructura. Claro, las reordenábamos. ¿Y quiénes reordenaban las estructuras? Las isomerasas. Isomerasa, ¿está? ¿Y la transformamos en qué? Gliceraldehído 3-fosfato. Exacto, ¿está? Acá también es triosa, porque acuérdense que esta también es de 3 carbonos. 3 carbonos y 3 carbonos, ¿se acuerdan? Para tener 6. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es triosa. Entonces, ahí también, ¿qué va a hacer? Va a entrar a la glicólisis. ¿Estamos de acuerdo? Esta sí es un intermediario, pero no entra a la fase de beneficio, ¿está? Que es por donde se sigue. Si yo llego hasta la preparatoria y no puedo entrar a la beneficio, no estoy terminando la glicólisis. Entonces yo necesito aplicarle la isomerasa que se transforme para que pueda llegar al final y ser piruvato. Si no, me va a quedar ahí como dihidroxiacetona-fosfato en la fase preparatoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Bueno, ¿estamos ahí o no? ¿Vamos o no? ¿Vamos o no? Vamos. Nos falta todavía verlo de seguir viendo los otros monosacáridos, que es la galactosa, que es un poquito más complicada, y la masa, que no es tan complicada. Pero no quiero llegar a la galactosa sin que todos tengan la hojita, porque, y estemos en el otro pizarrón que es más grande y la puedan ver mejor en la instrucción. ¿Estamos? Entonces, que nosotros vamos viendo es la glicólisis. En la glicólisis tenemos el tema de que partimos de glucosa y llegamos a piruvato, ¿estamos de acuerdo? Y ¿qué hemos visto? Bueno, después de ahí ese piruvato, los destinos, si es con oxígeno, sin oxígeno, anaeróbico, hemos visto las dos fermentaciones, láctica y alcohol, ¿estamos de acuerdo? Que llegamos al etanol. Y ¿qué es lo que nos falta? Es la aeróbica, que lo tenemos que ver detalladamente al ciclo de Krebs. Pero, ¿quiénes alimentan esa glicólisis? O sea, ¿de dónde viene la glucosa? Porque está divino que yo la plante a la glucosa y le diga, chicos, sí, la glucosa esta pasa a glucosa 6-fosfato, pero ¿y de dónde viene? Para eso están las rutas alimentadoras, donde yo veo de dónde saco esa glucosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el primer paso es el del glucógeno, el del polisacárido, ¿está? Que hemos usado 3 enzimas. La fosforilasa, que lo único que hice es despegarla de la lineal a la glucosa y fosforilarla, obtener glucosa 1-fosfato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo empiezo a tener acumulación de glucosa 1-fosfato. De ahí, cuando yo llego a una ramificación, ya no puede seguir la fosforilasa, porque la fosforilasa es para estructuras lineales, ¿está? Entonces entra la desramificante. Cuando entra la desramificante, lo que hace es seleccionarme 4 residuos y ahí tiene 2 funciones, o transferasa o glicosidasa. Actúa primero la transferasa. A ese residuo que está en la ramificación me lo baja y me lo coloca a los 3 en la lineal, ¿está? Me sigue quedando 1 en la ramificación. Entonces, ¿qué le pasa a ese único que queda en la ramificación? Viene la glicosidasa y lo libera y lo manda como glucosa libre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo, ¿qué sigo teniendo? Mucha glucosa 1-fosfato acumulada. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ya he logrado romper todas las glucosas usando la fosforilasa o la desramificante, cuando llegue a una ramificación, ya tengo toda la glucosa como 1-fosfato que venía de ese glucógeno. ¿Qué tengo que hacer? Usar la mutasa para transformarla de 1 a 6 y ahí entra a la glicólisis. ¿Estamos de acuerdo? Eso con respecto a los poli. A los di hemos visto que tenemos los 3, la maltosa, la sacarosa y la lactosa, y el de que hemos visto es el que nos libera la fructosa. ¿Estamos de acuerdo? Que tiene 2 vías diferentes de acuerdo a qué órgano esté. Si está en el músculo riñón, es muy simple porque lo único que hace es fosforilarla, ¿está? Pasa de fructosa a fructosa 6-fosfato por medio del ATP y entra a la vía glicolítica.
La que es un poquitito más complicada es la del hígado, ¿está? Que primero la lleva fructosa 1-fosfato, ¿estamos de acuerdo? Y de ahí, por medio de la aldolasa, la transforma en gliceraldehído y en dihidroxiacetona, fosfato. Como el otro es gliceraldehído, pero nosotros necesitamos gliceraldehído 3-fosfato, que viene una quinasa. Le agrego un grupo fosfato a la posición 3 y ese ya se va a la glicólisis, ¿está? Porque ya es un intermediario, eso es lo que yo tengo que buscar, intermediarios de la glicólisis, ¿estamos de acuerdo? Y la dihidroxiacetona fosfato está en la glicólisis, pero ella no pasa a la fase beneficio, ¿está? Ella pasa a la fase beneficio transformándose en gliceraldehído. Entonces, ¿qué viene? Una isomerasa. Y esa isomerasa lo transforma en gliceraldehído 3-fosfato. Y así todo entra a la glicólisis. ¿Se entendió más o menos lo que vengo hablando? Me falta, ¿está? No he terminado de hablar de los disacáridos. Me falta manosa y me falta galactosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero se va entendiendo lo que vamos haciendo. Estamos haciendo en el primer paso del polisacárido glucógenolisis. Estoy rompiendo glucógeno. O estoy trabajando con disacáridos que me den intermediarios de la glicólisis, ¿está? Que estas son las que me alimentan a la glicólisis, sus componentes, ¿estamos de acuerdo? Porque, como le digo yo, es lo mismo, yo le digo así, la glucólisis, le planto la glucólisis el primer día, le planto la glucosa y ustedes no saben de dónde viene. Ahora saben de dónde viene esa glucosa, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, perfecto. El lunes vamos a seguir viendo esto, ¿está? Manosa y galactosa. Perfecto. Bueno, vale, tener así la cartilla para el lunes, la mala de galactosa, que es más complicadita. ¿Estamos? El final. Bueno, buen fin de chicos. Cuídense mucho, ¿no? No anden veleteando.